Gracias, Ricardo. Gracias a la CIP. Buen día a todos. Sí, Dalia, que va a estar con nosotros, justamente fue la persona que juntó la lista de las herramientas de inteligencia artificial que fueron mencionados por Luis en su presentación desde el Partnership on Artificial Intelligence. Así que creo que ella va a tener comentarios muy interesantes para agregar. Bueno, como vimos en la presentación de Luis, que la inteligencia artificial puede redactar una nota, miles de notas, puede convertir texto a imágenes o audio, puede ayudarte a entender mejor a tu audiencia. Puede darte un aviso sobre cuando se está gestando una historia. Para los periodistas de investigación puede filtrar y organizar archivos masivos y también puede moderar las interacciones de la audiencia. Puede hacer estas cosas y también con el paso del tiempo hará muchas más. Pero la pregunta es, ¿inteligencia artificial es tan confiable como es útil? Eso es lo que veremos hoy con Jacobo y Dalia, con este gran panel sobre las oportunidades y los peligros del uso de la inteligencia artificial, tema que por coincidencia fue tapa esta semana de la revista The Economist, aunque aplicado a todo el universo de su uso. Para nuestro propósito hoy, vamos a ver todo lo relacionado con el periodismo. Así que, bueno, esto va a ser un ida y vuelta con Jacobo y Dalia. Voy a lanzar ida y vuelta con una pregunta. ¿Se dan cuenta los periodistas de cuántas herramientas de inteligencia artificial ya existen? Su pensamiento sobre uso responsable y ético de la inteligencia artificial es tan avanzado como su uso real de la inteligencia artificial. Le paso primero a Dalia su comentario. Hi, everyone. My apologies for not speaking in Spanish, and I appreciate all of you kind of taking the time to either listen to me in English or listen to the translation. And if I lag in responding to some of the questions, that's probably why, just because I'm waiting for the translation. But I'm very thankful to be here and thankful for the invite and to meet all of you. As John previously mentioned, we've been doing a lot of work on kind of trying to understand what the world of AI tools looks like, especially AI tools for journalists. And that's where the database was born from. And I think to kind of answer the question head on, do journalists know how, like, the vast majority of the tools that are available in their diversity? I probably say no. I think a lot of them kind of exist in little bubbles or little ecosystems of creators of these tools and like 3 or 4 or maybe more newsrooms that use them. And that's kind of what they're confined to. And one of the reasons that we did put together that database was to kind of make it easier for people to find tools beyond the tools that are like hyped or talked the most about. There are tools like, ChatGPT or Dalia that we've kind of talked about extensively, but there is also like a ton of tools that have been in use for almost like a couple of years now by various newsrooms that can be a lot more influential to the day-to-day use of a newsroom and things that can really save a lot of costs for newsrooms and allow them to, either produce news in various languages or various formats
or be able to kind of write an article and then be able to turn it into video for their social media, or turn it into a podcast for people who don't have the time to read an article. And all of that can be done using AI tools in a way that isn't costly and in a way that isn't very time consuming or resources consuming for a newsroom. And so I think that a lot of these tools exist but are untapped into, because a lot of the times journalists don't have the time to go out of their way to find these tools, or to research them, or to even put them to use, given the kind of the nature of the work that they do and how busy it gets. And so I think, and in tandem with a lot of, you know, these tools, then we start having questions about, okay, how do we use them, and how do we use them responsibly, and how do we adhere to journalistic ethics, copyright, like, you know, laws and stuff like that when we're using a lot of these tools. And I'm very excited to kind of jump a little bit more into that as we continue talking through this panel. Jacobo. Hola a todas y todos, muchísimas gracias por la invitación. Primero quiero decirles que me da mucha alegría estar aquí hablando de esto en español, porque es la primera vez que hablo de este tema en español. Estoy seguro que hay muchos espacios, pero por lo general, por mi trabajo, me ha tocado estar en espacios en los que hablo en inglés. Entonces, quizás por eso también me van a escuchar utilizar algunos términos en inglés, pero me da gusto que se esté hablando más y más en estos espacios en español. También quiero aclarar que yo soy parte de una organización de derechos humanos. Yo no soy periodista, he trabajado como periodista, pero esa es la perspectiva desde la cual vengo. Trabajamos de manera muy cercana con periodistas, sobre todo con medios comunitarios, medios independientes, medios con menos recursos, para pensar de qué manera estas tecnologías que emergen pueden ayudar a proteger y defender los derechos humanos. Y para responder la pregunta también de manera directa, yo creo que se resume en lo que dijo Dalia. Yo también, desde la perspectiva que tenemos en Witness, organizamos consultas de manera frecuentes con muchos partners a nivel global, y la percepción que tenemos es que pues no se están, no hay tanto conocimiento de esas tecnologías y cómo se pueden utilizar. Pero eso por un lado. Yo creo que la pregunta también implícita, John, y estoy ampliándola un poquito con, si me lo puedo permitir, es también pensar no solo en qué tanto periodistas y medios de comunicación saben qué herramientas existen, sino también qué tan preparados están para vivir en un ecosistema digital, en un ecosistema de información en la que hay una abundancia de contenido generado por inteligencia artificial. Y ahí sí, de manera más directa, puedo decir que tenemos una noción bastante clara de que no están los medios de comunicación, los periodistas, sobre todo los de menor recursos, no estamos preparados para existir y saber lidiar con la inteligencia artificial, no solo para poder crearla y utilizarla para empoderarse, sino también para manejarla. ¿Cómo reportamos sobre contenido generado por inteligencia artificial? Por ejemplo, hace poco vimos el caso que seguramente muchos de aquí lo vieron, el caso del Papa que estaba con una chaqueta blanca que creo que era de algún rapero, y lo que vimos ahí es que muchos medios de comunicación, muchos periodistas tomaron esa foto para reportar sobre ella, pero sin tener estos marcos éticos, marcos regulatorios, marcos de políticas internas que les permitan saber cómo procesar esta información para no amplificar riesgos, para no amplificar la desinformación. Entonces, en un sentido muy amplio de la palabra, para resumir mi respuesta, creo que no hay suficiente todavía conocimiento tanto de las oportunidades de la inteligencia artificial para empoderar a los periodistas, y tampoco hay de los riesgos que les puede suponer para fomentar un ecosistema de información que esté atento a las verdades y a las voces diversas de la región y el mundo. Excelente, Jacobo, gracias. Bueno, Dalia, otra pregunta. ¿Qué tareas podrán hacer las salas de redacción mejor y más rápido usando inteligencia artificial hoy? Y
a partir de la inteligencia artificial, ¿hay alguna cosa que se podrá hacer en la redacción en el futuro que no se puede hacer hoy? Yes, so I think that there's a lot that newsrooms can do at a much lower cost using AI tools that they previously might have not been able to have access to. There's a blog post that I might be able to link to where we divide a lot of the AI tools that are available to newsrooms by category. And once you divide them by category, you really see that there are tools that are available at every step of the way when you're thinking through the news production cycle. So if you're thinking about like lead generation at the beginning and kind of how do you spot breaking news when they're first happening, there's AI tools for that, and that can help you kind of scour social media sites and be able to be alerted, not just to breaking news happening, but be able to get connected to some of the first people who are on site or people who are reporting in first person, being there and kind of tweeting about it or posting on social media about it so that you can have the sort of resources that you need to report on this news story. And then if you're talking about kind of the writing of a news story or the production of the actual news story, as I mentioned earlier, there are ways to automate some of that too for a lot of the news stories that journalists might not want to write on a regular basis because they're just so repetitive and all you're doing is pulling kind of data very regularly, and it takes away from your ability to write something that's more in-depth and more meaningful. So a lot of the times, at least in the States, what we see is newsrooms using some of these robo-writers to be able to write stories on high school sports teams and their localities and their local community, or being able to report on real estate prices and, X house was sold to like X person for Y amounts of money. And so those are wrote stories that don't necessarily have a lot of analysis, don't necessarily have a ton of news, but when you're talking about local news, they're very important to the people in that community. And so being able to kind of have an AI tool that writes some of those stories for you and frees up resources to be able to research more in-depth stories can actually be very helpful. I also mentioned earlier the ability to translate into multiple languages and have access to new communities, the ability to generate content in multiple formats at the same time. So if you're writing a written article, being able to turn it into a podcast or into a video and vice versa, all of that is like super helpful and makes it a lot more accessible to be able to do that, and isn't necessarily a skill set that a journalist would need to focus on in their day-to-day kind of work. And then if you're talking about like after the fact, you've now published your story, how then do you interact with your audience? How then do you schedule those social media posts and ensure it reaches the audience that it needs to? All of that, I think, is a huge asset to journalists and takes away from non-journalistic work that journalists have now had to do as part of, the advent of social media and all of, engaging with audiences and kind of staying on top of everything, but it's not at the core of what a journalist's job should be. And so I think a lot of these AI tools provide that necessary support. And then like an area where I think it's completely still untapped, where we could use AI technology, we've seen it, in very narrow use cases so far. But I think that's definitely going to be a growing area in which, journalists are going to be able to use AI tools, and that is massive data analysis. So whenever we have like a government document leak or, something, at the level of like WikiLeaks years ago, a lot of the times you end up with, thousands of documents at the same time, and you're trying to sort through them. And the only way to do so is to, have like 40 or 50 journalists sitting around a table and being able to kind of parse through thousands and thousands of documents. Whereas if you have the support of a AI analysis tool, you're much more likely to be able to search through these documents, to be able to pull out pieces of information, to be able to conduct an analysis a lot faster. And we've seen that a lot more in recent kind of data leaks or data dumps that we've had, in a way that's allowed journalists to be able to publish a lot quicker on the information that was released.
as opposed to it taking months on months to read through all of the documents and pull out the necessary information. So I think that the investigative journalism piece is gonna see a lot of growth and a lot more accessibility to smaller newsrooms through some of these AI tools. Excelente, muchas gracias. Una pregunta de seguimiento para Dalia. Ya hemos visto lo que podría ser la primera demanda por difamación relacionado con una historia producida por inteligencia artificial. Cuando el contenido se produce con inteligencia artificial, ¿quién es el responsable? ¿Qué sucede si se basa en información falsa, se basa en material protegido por derechos de autor? I mean, it's not a clear-cut answer of who is responsible, or else it wouldn't be going through such lengths in kind of courts and stuff. But I think a lot of the times when we do talk to journalists and we say, what's their liability when they're using a lot of these AI tools, it sort of it's divided amongst different kind of stakeholders or groups of people that are responsible to a certain extent. So on one end, the government is responsible for regulating kind of broadly the space that is AI and AI usage and personal data and copyright. A lot of these things are legislated through laws or through regulations from the state. So that's kind of at the large level, who is the referee in this situation of what we can and can't do. And right now, because we don't have a lot of these laws and regulations, that's kind of why it becomes like a pass the ball, hot potato type situation where it's unclear who is responsible. And in a lot of the times you'll find that, the software developers are responsible to inform the users of these AI tools of, where the data is coming from, where it's being stored, and if there needs to be any data releases happening from the use of a particular tool. So if you're collecting personal data, you need to inform the audience that that data is being collected and, kind of receive their consent. But then where the breakdown happens is sometimes the software developers assume that the newsrooms will do that on their own, or they'll verify or fact check on their own. And so they'll kind of pass the buck over to the newsroom and say, you're using this on a daily basis. We can't verify every piece of information that this tool produces, or we can't verify or we can't kind of interact with the audience directly to ask for their consent to collect their data. So it's your responsibility, and it's the responsibility of the newsroom. And in reality, it's a shared responsibility between the two. At the end of the day, the newsroom doesn't know what it doesn't know. So unless the software developing company informs the newsroom of the data that's being collected, how it's being used, so on and so forth, they can't obtain the necessary consent. And so you kind of get into this very gray and murky area, but I do genuinely think that it is a shared responsibility. And one of the things that we are working on, Partnership on AI, is kind of how do we inform newsrooms in the process of obtaining new tools or procuring new tools to ask the necessary questions of the AI tool companies and the software developers to be able to have all of that information upfront before procuring the tool. So how do we ensure that they're asking the questions about data collection, about data privacy, about copyright, about where kind of the data is being used, so that the newsroom has all of that information upfront and they know what they're getting into, and if they're in need of obtaining, further consent from their audience, kind of putting in data collection or data management rules within their newsroom, they're able to do that before it gets to the point where, it's litigation or a case in the courts. Excelente, excelente, muy útil. Jacobo, vamos a una para vos. Las personas que crean una imagen a partir de la inteligencia artificial generativa saben que le está pidiendo a la herramienta que produzca algo sintético, no real. Pero las personas que usan ChatGPT
para responder a una pregunta. ¿Creen que obtendrán una respuesta correcta? ¿Es el texto más peligroso por ese motivo? Gracias, John. Ahí estás aludiendo a un problema muy específico que pues, en inglés se llaman las hallucinations, las alucinaciones, en español supongo, que uno ve cuando utiliza los chatbots, ¿no? Que en efecto es un problema que surge cuando se utiliza chatbots y no cuando se utiliza herramientas como DALL-E 2 o como Midjourney o como Stable Diffusion, porque uno sabe que las imágenes que está generando son sintéticas, ¿no? Pero entonces, sí, en ese respecto, sin duda, los chatbots son peligrosos, pero creo que vale la pena verlo desde, también de una manera mucho más amplia y reconocer que de entrada la tecnología fundamental sigue siendo la misma, ¿no? Entonces, cuando pensamos en respuestas, cuando pensamos en soluciones, hay que entender que hay una gran convergencia entre estas tecnologías. Luego hay que claramente ver de qué manera son diferentes para buscar soluciones más específicas, pero para dar un poco más de contexto, Witness se enfoca en el uso de videos, en el uso de medios audiovisuales para garantizar o para proteger los derechos humanos, ¿no? Entonces, desde nuestra perspectiva, claramente vemos que estas herramientas como DALL-E 2 sí suponen un gran riesgo para los derechos humanos y para la industria periodística en general, porque históricamente los videos, lo que vemos es algo que podemos creer, ¿no? Entonces, para procesos jurídicos, por ejemplo, si es que tenemos evidencia de alguna violación de derechos humanos, o si es que los periodistas están reportando sobre violaciones de derechos humanos utilizando videos, utilizando imágenes, queremos tener un ecosistema en el que estos videos se puedan creer, que la gente pueda tener confianza en lo que están viendo, ¿no? Entonces, lo que genera con esta inteligencia artificial es lo que en inglés llaman the liar's dividend, o una manera para que la gente que mienta pueda escaparse de su responsabilidad al sugerir que lo que están viendo no es cierto. Entonces dicen, esta imagen que tú estás presentando aquí o que los periodistas están publicando no es cierto, esto fue generado por la inteligencia artificial. Entonces, ese es uno de los riesgos que vemos con los medios sintéticos, a diferencia de los chatbots, ¿no? Entonces, creo que es importante verlos en conjunto y también verlos en conjunto porque se pueden utilizar de manera en conjunto para fomentar un ecosistema de desinformación. Entonces, hace poco tuvimos una junta con partners en África subsahariana, en Nairobi, y vimos ahí uno de los riesgos que encontraron sobre el uso de la inteligencia artificial es lo que denominamos la multimodalidad, es decir, cómo se pueden utilizar en conjunto para crear contenido, ¿no? Entonces el ejemplo que se utilizó era de una persona que utilizó, me parece que fue Midjourney, para crear una foto en la que Donald Trump estaba besando a Barack Obama y luego se metió a ChatGPT y puso, escríbeme el código de una página web que parezca un sitio de noticias, que sea creíble, que parezca formal, que parezca que tiene una historia, y en el titular pon la imagen de esta que creé con DALL-E 2 y pon este título, ¿no? Entonces vemos cómo se pueden utilizar en conjunto. Entonces, quizás para responder en resumen a tu pregunta, John, yo creo que hay que no necesariamente verlos como tecnologías que una sea más peligrosa que otra, sino cómo cada una de estas tecnologías, primero cómo se asemejan, pero también cómo en sus diferencias impactan el ecosistema informacional y el ecosistema de verdad en línea, ¿no? Sí, eso. Bueno, por cuestión de tiempo, saltamos directamente a la próxima. eh, ¿Qué es la procedencia, Jacobo, y cómo se puede utilizar en la redacción? Entonces, sí, esto es algo en lo que Witness ha estado trabajando por algunos años ya, la idea de la provenance o procedencia, que básicamente se refiere a la fuente, al origen y al historial del contenido que vemos en línea. Para mí, una manera de entender esta procedencia es simplemente metadata que es verificable.
Actualmente la metadata que vemos, por ejemplo, de una foto es fácilmente modificable, ¿no? Entonces, cuando uno quiere tener mayores indicadores de que alguna imagen o algún contenido escrito es auténtico, puede ver esta metadata, pero al saber que se puede modificar con mucha facilidad, pues no nos genera mucha confianza, no genera estas señales de autenticidad. Entonces, desde hace algunos años y creo que cabe decir que se inició pensando en estos nichos de justicia en la que gente presentaba medios, que presentaba imágenes que luego en procesos jurídicos, por ejemplo, pero también ante la opinión pública eran desacreditados porque la gente decía, no son ciertos. En organizaciones de derechos humanos se empezó a pensar, bueno, ¿cómo agregamos mayores señales de autenticidad a estas imágenes para que la gente al verlas pueda creer o pueda tener mayores indicadores de confianza? Entonces, desde ahí hemos ido desde ejemplos de nicho, ahora se está convirtiendo en un ecosistema muchísimo más amplio que está siendo impulsado, entre otros, por la iniciativa a la que tú perteneces, John, pero también por la creación de estándares como el C2PA, la Coalition for Content Provenance and Authenticity, C2PA, una coalición que está creando estándares para que podamos agregar estos metadatos verificables al contenido digital que vemos en línea. Entonces, de esa manera, por ejemplo, y voy a procurar ser rápido aquí, John, tú me dices si me estoy pasando, si tomo una foto, ¿cómo hago que al momento de tomar la foto se capte información que diga a dónde se tomó la foto, quién tomó la foto, con qué tomó la foto, que luego cuando pase a Photoshop, por ejemplo, cuando pase un software de edición, si es que se recortó la imagen, que se pueda ir guardando este historial de manera verificable para que cuando llegue a la audiencia tengan mecanismos para saber si es que al final deciden creer en esta imagen o no. Es un mecanismo que en Witness creemos que tiene muchísimo valor para fortalecer la verdad en un ecosistema en el que la verdad puede perderse en el ruido del volumen y también en el ruido de contenido que parece real. Pero al mismo tiempo también supone muchísimos riesgos, ¿no? Y desde la industria periodística, por ejemplo, sabemos que esta tecnología se puede utilizar para seguir a periodistas o para inhibir la libertad de expresión. Entonces hay que pensar en cómo se crea autenticidad sin generar más riesgos para periodistas y para defensores de derechos humanos. Gracias, Jacobo. Y bueno, quisiera aprovechar la mención. Sí, represento la iniciativa de autenticidad del contenido en América Latina con mi colega Mateo Eras. Estamos buscando apoyo de los medios de comunicación para impulsar la adopción de este modelo de un estándar mundial de fuente abierta de procedencia de los contenidos digitales. La iniciativa ya tiene más de 1000 socios en el mundo, incluyendo los medios, las marcas más importantes de periodismo y de tecnología. Ya tenemos 45 miembros en América Latina, de Brasil, Argentina, Colombia, Paraguay, Chile. Estamos avanzando y bueno, nada más voy a dejar mi correo del Mateo en el chat. Si ustedes tienen interés en saber de qué se trata, estamos a disposición, pero creemos que es fundamental para los medios de comunicación darle más seguridad a sus clientes, a su público, de hoy en día de qué es real y qué es sintético. Y el modelo de procedencia permite que uno haga eso. Bueno, para finalizar, pregunto a los dos, ¿cuáles son algunos de los mayores riesgos o peligros inherentes que los periodistas deben tener en cuenta al usar inteligencia artificial en las salas de redacción? Quizás con Dalia. So I think there's a number of them, but I think it all starts with assuming that AI is this like
black box that we can't understand as non-technical people, and therefore kind of not taking the time to really understand how the technology works, when a lot of that is fairly accessible. So just kind of theoretically understanding how the technology works allows us to avoid a lot of those risks and pitfalls when it comes to what the technology can or can't do. One of the things that I often see on a lot of these AI tool websites is they try and sell you on the fact that this tool can do, you know, 1, 2, 3, 4, 5 things, because they want you to, you know, understand that you're getting the most for your money, that you're paying for that particular tool. And so they oversell you on its capacity and on the things that it can do, when in reality, most times it could do one thing really, really well, and then 3 things like maybe like subpar, right? And so kind of understanding how the technology works, asking the right questions from the technology company, being able to discern what the core offering is of a particular tool and use it to that effect helps you avoid a lot of these dangers. But I think in a lot of instances, what we see is that, you know, not knowing how the models behind these algorithms have been trained, not knowing what data has been used, then creates, you know, a lot of bias in the results that you end up getting. So, you know, we've talked a lot about misinformation today and getting, you know, wrong or fake pieces of information as a result of using a particular AI tool. But I think also an inherent bias might be a lot harder to spot, because, you know, when something is untrue, it can be easier for you to discern like, yes, this is true, or no, it isn't. But when we're talking about bias, or when we're talking about kind of results that talk a certain way about a particular group of people and frame, you know, kind of if you're talking about crimes, or if you're talking about kind of, you know, issues in society that they might be doing in a particularly worse light than another group of people, that can be very detrimental on the long run. Focusing on a particular subgroup in the community and in your analysis, or in how the AI tool views them, can be very difficult and can create a lot of risks. So things like that, I think, are inherent to the use of AI tools, and it's important that we keep an eye out on them, that we monitor them, and that we don't assume that just because it worked right the first way it was installed, it will continue to do so during its lifetime. And I think that that's kind of one of the biggest things that I try and leave a lot of journalists with when we're talking about the subject of using AI tools is, you know, we need to stop thinking of AI tools in the same way that we do think of previous kind of software or tech that we've used, where, you know, if it works really well, we, you know, we procure it, we adopt it, and then we plug it and it just works the same way every single time we try and use that tool. Whereas AI tools operate very differently. They learn from the decisions that we make, they learn from our data inputs, they evolve, they grow, which means that throughout its lifetime, we need to put in that extra effort to go back and see, okay, is this AI tool working in the same way that it did when we first procured it? Has that changed? How has that changed? And is it still continuing to yield the results that we're looking for? And so this continuous monitoring, I think, is very new and is very specific to AI tools. And it's something that we need to kind of change our mindset to when we're looking at adopting and procuring AI tools in newsrooms. Muchas gracias. Ricardo, Jacobo, ¿tenemos tiempo para que Jacobo haga comentarios sobre el mismo o estamos? Sí, pero limitados con inteligencia artificial, pues estamos mal de tiempo, así que te agradezco, Jacobo, una conclusión importante. Lo hago en 20 segundos o 30 segundos. Yo creo que de las consultas que hemos desarrollado, creo que destacaría 2 riesgos. Primero es el volumen del contenido que se va a generar con inteligencia artificial. Contenido que lo va a poder generar cualquier persona en muy poco tiempo. Entonces, en ese sentido, los periodistas tienen que pensar, creo, de qué manera presentan su contenido para que tenga la credibilidad que deba tener en un ecosistema en el que creamos en periodistas. Y el segundo es que periodistas tengan cuidado de no aumentar el riesgo de que la excusa de la inteligencia artificial se convierta, que la inteligencia artificial, perdón, se convierta en una excusa para crear leyes, para crear regulaciones que atentan contra la libertad de expresión, porque hay mucho miedo, y hay mucho fake news, y eso se puede utilizar sobre todo en regímenes más autoritarios para crear leyes que atentan contra la libertad de los medios. Entonces, me quedo con esos 2 riesgos. Muchas gracias, John. Bueno, gracias a usted por
particularmente Jacobo y Dalia. Bueno, y estamos a la disposición de la CIP. Muchas gracias, Ricardo, por esta participación vuestra. Muchas